Hola mis amigos de Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis geminianos, mis geminianas hermosos, preciosos, seres comunicativos, despiertos, inteligentes, creativos. Te quiero mucho y lo sabes. Géminis, aquí tu amiga Jenny de Soltarot, una semana más contigo. Compartiendo estos tiempos de energía. Qué belleza de energía para mí es compartir con Géminis, de verdad, tiempitos de evolución, de avance, de crecimiento. Decreta junto conmigo que esta semana será una semana de avance, de prosperidad. Claro que sí. Vamos a ver una belleza, un mensaje de los ángeles y arcángeles para mí, geminianos. Vamos a ver si nos salta, pues la buscaremos. Vamos a sacarla aquí. Tenemos aquí el consuelo. El arcángel Azrael te dice: estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a seguir evolucionando, a seguir creciendo y a seguir avanzando. Y sobre todo para lo que es la curación a nivel de evolución, a nivel de entender y comprender la razón de ser de tu presencia en este plano. Esto es un mensaje bastante potente, bastante poderoso. Lo voy a nutrir con este mensaje de oracular. Ya sabes, los que me siguen saben que me encanta ir primero con los oráculos y luego nos vamos al tarot. Pero es curioso para ti, Géminis, esta semana, este arcángel tan bello, Azrael, porque es como un bálsamo. Es un bálsamo en tu corazón. Es como que sí, es como una certeza. Es una certeza que hay en tu alma de que tu corazón está protegido, está resguardado, está en un bálsamo, en una miel. Qué bonito, me encanta. Vamos a seguir sacando aquí lecturas oraculares. Tenemos, no es para ti. Mira, la duda no es para, me está llegando automáticamente número 6. Número 6 me dicen que no es para ti el dudar, el desconfiar, el no avanzar, el quedarte. Fíjate que tenemos aquí un tablero de ajedrez. Este oráculo es muy potente cuando me dice en este momento, mira, tenemos aquí un tablero de ajedrez. No es para ti el detenerte, el no avanzar. Es momento de evolucionar, de crecer, de pedir la ayuda que necesites, de entender, de abrir bien la conciencia, de abrir bien tu entendimiento, tu comprensión, de dar un paso adelante, de ir siempre adelante, de no esperar que las cosas sean, por ejemplo, a la ligera o que sean al azar. No, señor, es momento de confiar en tu intuición. No es para ti quedarte en la duda, no es para ti quedarte en la intriga, no es para ti quedarte con el que hubiese pasado. Para ti es evolucionar, avanzar, comprender, crear, averiguar, investigar, hablar, comunicar. Tú no puedes, mira, si a ti te ponen una venda en la boca, te salen letreros por los oídos, literalmente. No es para ti guardar silencio, no es para ti quedarte quieto o quieta. Es momento de salir adelante, dar la avanzada, dar el primer paso, de comunicarte, de decir lo que hay que hacer y no esperar que tu destino dependa de unos dados que se tienen al azar. Sí, señor. Vamos a complementar aquí este oráculo maravilloso, número 52. Para mi Géminis, número 6 puede ser muy importante. Rectificar y perdonar. Me gusta mucho porque aquí tenemos la curación, tenemos esa energía de avanzada, esa energía de rectificación, de reconocer que cuando hay cuando hay conflictos, cuando hay situaciones complicadas en nuestro presente, cuando se manifiestan en nuestro día a día, simple y llanamente hay que tomar esa parte de responsabilidad. Esa parte de decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Porque esto no ha venido solo. Esto yo lo he atraído de alguna u otra manera. Es tomar esa cuota no de culpa, de responsabilidad. Eso se llama rectificar, de perdonar. No sostener un peñón encendido de fuego en la mano esperando a que el otro le llegue, porque el quemado somos nosotros, los quemados somos nosotros. Es esa energía de rectificación, de retomar, de recalcular, como dice el GPS, recalculando. Sí, señor, porque es que eso hemos venido a este plano, a evolucionar y avanzar y a crecer. Si no es un camino, es el otro. Y si no es el otro, a fin de cuentas, ¿qué más da? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Lo que hemos aprendido, la evolución que hemos obtenido. No nos llevamos las medallas que nos hemos colgado en el cuello, no, señor. Nos llevamos nuestro aprendizaje, nuestra evolución, la felicidad, la sonrisa. Nos llevamos el calor en el alma de saber, de sentir, porque se siente
Se siente cuando damos un paso y nos sentimos felices independientemente de lo que suceda con ese paso que estamos dando. Y ese es el verdadero amor que nos damos a nosotros y que se los damos a los demás. Rectificar es hermoso. Vamos aquí con 800. Esta semana están ardientes las cartas. 800 nos habla de confianza. Esto es un símil en este oráculo tarot con el loco del tarot tradicional. Es saltar al vacío. Simple y llanamente con los brazos abiertos y con la plena convicción de que en el aire te saldrán alas. Pero, ¿alas cómo? Porque estás protegido, estás protegida, porque tu confianza te protege, te cuida, te ampara, tu sabiduría, tu inocencia, el saber hacer las cosas bien hechas, el saber que en ti no hay deseos de dañar, de perjudicar. Si esto sucede, si te lanzas al vacío, te puedo asegurar que en el camino o te salen alas o un ángel te toma en sus manos. Esto es metafóricamente, no se me vaya a lanzar nadie por ningún lado, pero yo sé que me entienden. La comunidad geminiana de este canal es extremadamente inteligente, demasiado despierta, comunicativa, hermosa, preciosa, y reconocen que en este momento hay que confiar más que nunca en la belleza que eres. La creatividad no te va a faltar. Esta es la emperatriz, arcano mayor de la emperatriz. Esto es una bendición que llega a tu vida, Géminis. Esto me refiere, la emperatriz siempre habla de, fíjate que está la luna nueva, de ciclos, de tiempo, de saber esperar, de saber respetar el curso de las aguas, de saber esperar el crecimiento de las plantas, el abrir una flor, no querer abrir la flor rápido para ver que no, porque la rompes. El saber esperar que un huevito hay que esperar que su tiempo para que eclosione, una mujer embarazada hay que esperar el tiempo bendito para que ese bebé pueda nacer. O sea, es esperar los tiempos, la luna, los ciclos, las cosas pasan, suceden, y confiar en este proceso natural de la vida es lo que lleva a la evolución. Esto es, mira el vacío, ¡wow! Qué bella esta carta, mira, aunque no pinte nada en 800, no te imaginas qué carta tan poderosa. ¡Wow! Esta es una carta extremadamente poderosa porque nos dicen que cuando no hay nada se llena con todo. Cuando no hay nada se llena con el todo. Esta es la máxima luz, esta es la integración. Esto es el poder hacer las cosas como tienen que hacerse, bonitas, nutridas, llenas de luz, poder avance. Cuando ya limpiamos un armario, un ejemplo, limpiamos un armario completamente, ¿qué va a pasar? Vamos a llenarlo de cosas nuevas, de cosas lindas. Ya se limpió una temporada, se esperó un proceso, se confió. ¡Wow, Géminis! ¡Qué semana tan hermosa para ti! Vámonos al tarot, sí señor, porque si no me quedo con los oráculos y aquí se nos va el tiempo. Mis Géminis, qué bendecida semana. Mira que todas estas cartas están hablando del mismo tema. Esto nos habla de que la confianza de que las deidades están contigo, de que pide apoyo cuando lo necesites, seres guías espirituales. No es momento para dudar, no es momento para estancarte, para tener miedos. No, Señor, es momento para avanzar, para rectificar con confianza, con mucha creatividad, para llenar tu vacío de luz, de amor, de evolución. Wow, Géminis, vámonos aquí. Tenemos, mira, fíjate qué importante, vámonos así de una vez. Arcano mayor número 6 para ti. Fíjate que le voy a hablar aquí porque aquí, al tener el 6, yo dije, wow, arcano mayor número 6, Géminis, los enamorados, los amantes. Me habla mucho de tu energía. Los amantes es el arcano mayor que rige al signo de Géminis. Y al ver aquí, dije, wow, hay un enlace. Claro que sí, porque son dos contrarios que están a punto de unirse y que no es momento de dudar. Aquí me gusta mucho que salga para ti cuando nos habla de el 8 de espadas. La fantasía, la mente ha jugado en contra mucho tiempo, pero ha sido necesaria para librar un proceso de cambio y de evolución, para vaciar. Ya la mente se empieza a callar, ya hay más tranquilidad, ya empiezas a confiar. La confianza, fíjate que tenemos aquí la confianza. Aquí se espera un tiempo necesario. La emperatriz, tenemos aquí el vacío, la limpieza, se calma la mente. Nos damos cuenta de que eran los pájaros, los procesos, las espadas son mente, eran más bulla en la cabeza que otra cosa. Y hay unión y hay evolución. Tenemos aquí añoranza,
recuerdos de antaño, familia. Vemos aquí el 6 de copas es reencuentros con personas queridas, reencuentros con energías muy afines a ti, muy queridas, muy... Veo aquí una evolución bastante bonita de posiblemente reencuentro con familiares que tenías tiempo que no compartías, con los que no te comunicabas, reconciliaciones a nivel de familia. También veo, de repente se rectifica, se perdona alguna situación o se comprende la razón de ser de algo. Puede ser que de repente un tío, una tía... Estas épocas decembrinas, ya predecembrinas, son muy lindas para este tipo de evoluciones, de comprender, de entender, de sanar. Y el tiempo es el mejor maestro, el tiempo genera el vacío. Así que es lindo el reencontrarse, el rememorar, el hablar, el comunicar. Es una belleza. Es una belleza, 5 de espadas, se va la mente cubierta de dudas. Es momento de avanzar, Géminis. Esta semana hay mucha bendición para ti. Claro que sí, mucha comunicación, mucho avance, se disipan dudas y se obtiene una gran confianza para salir adelante. ¡Wow! Me quedo corta. Aquí tenemos las letras fantásticas, maravillosas. Vamos a ver, estas letras pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguna persona importante para ti. Tómalo como te resuene, alguna situación, algún evento, algún lugar que tú sientas que para ti es importante. La letra R, la L, la R por segunda vez. Tenemos también la letra S. Unos dijecitos de poder para mis geminianos. Qué mensaje tan bonito. Mira, qué belleza. Tenemos aquí una hermosa caracola de mar que nos habla de mensajes que están llegando claramente a tu inconsciente. Aquello que no escuchabas lo vas a escuchar ahora. Abre bien tus canales auditivos, tu conciencia, tu corazón, tu inspiración, porque te van a llegar mensajes muy importantes que posiblemente los te habían llegado, pero ahora los vas a entender mejor. Aquí el corazón por doble lado, semana de corazón, de conexión, doblemente los enamorados para ti. ¡Qué belleza! Tenemos aquí noticias para Navidad. Tenemos regalos para Navidad, tenemos posiblemente haya un deseo que se hace realidad para ti, que se cumple. Qué belleza, unos pececitos de bebé. Esto me gusta mucho porque me está hablando de posiblemente para muchos de mis Géminis vayan a estar logrando concebir, tener un bebé, tener familia, para los que están en edad productiva, en edad fértil. Si es el deseo vuestro, pues es momento para hacerlo realidad. Y algunos de mis Géminis, pues simplemente la familia está creciendo, vayan a ser abuelos, vayan a tener más sobrinos. Qué bendición, qué belleza. Un bebé siempre es una bendición para la familia. Gracias, 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 que lo disfrutes. Géminis, qué semana más maravillosa, más bonita. Se aspecta para ti, disfrútala, tómala, reclámala y hazla tuya. Haz tuya esta energía. Decrétala, manifiéstala en los comentarios. Decreto que esta semana sí será para mí, la reclamo, esta es mi semana, este es mi momento de disipar los pájaros, los cuervos de la mente. Claro que sí. Te quiero mucho y lo sabes. Si te gustó esta lectura tanto como a mí, dame un like, suscríbete y comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida la hacemos realidad. Mil bendiciones, Géminis, y hasta la próxima semana.